serían esas mejoras a las que Educa apunta para este nuevo año escolar? ¿Y cuándo? No sé si es una pregunta, pero caramba, si se le podrá poner una fecha en específico. ¿Cuándo vamos a empezar a ver mejoras? Por ejemplo, en temas tan esenciales como la lectura comprensiva en nuestros estudiantes, Darwin. ¿Qué tiempo estimado, cuando se empiecen a hacer las cosas bien y con la continuidad que se requiere, estaríamos viendo mejoras? Mira, nosotros justamente en esta idea de encontrar alternativas prácticas para lograr resultados diferentes, ensayamos un proyecto experimental en 55 centros educativos, con los mismos profesores que el sistema tiene, con el mismo presupuesto, con el mismo currículo, con las mismas condiciones de infraestructura escolar y de equipamiento didáctico. Y allí donde los factores sobre los que trabajamos funcionaron bien, en tan solo 90 días se incrementó un 40% el nivel de desempeño respecto a la línea de base. Es decir, que las transformaciones son posibles, que son de alguna manera reales y se cumplen determinados parámetros asociados a la gestión de los factores, y probablemente con eso no sea suficiente para poner a la educación en el lugar que todos soñamos, pero sí el incremento en un 40% de los niveles actuales permitiría elevar significativamente la cantidad de niños que logran aprender los mínimos suficientes establecidos en el currículum para cada grado y nivel. Esa experiencia que desarrollamos en este grupo reducido de centros elegidos en cada una de las regiones del país, las regiones educativas del país, es un insumo para la toma de decisiones ahora de la política educativa y de las actuales autoridades, que esperamos lo puedan tener como una alternativa a alcanzar resultados mejores, porque el país tiene experiencias maravillosas de resultados positivos, pero no logran impactar el gran número. A veces olvidamos que el sistema educativo público dominicano atiende a más de 2.100.000 estudiantes. Y los casos de éxito siempre terminan llegando a grupúsculos que no mueven la aguja, como se suele decir. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, tan sencillo no como... ese resultado? Tan sencillo, o sea, ¿cómo no somos capaces de llegar? Exacto. Los proyectos exitosos, ¿por qué no se masifican? Porque generalmente desde el diseño tienen limitaciones estructurales. Por ejemplo, el liceo, por poner un caso, ¿verdad? El Liceo Científico de Salcedo, una institución de carácter pública donde los estudiantes son modelo y se insertan en las universidades más prestigiosas del mundo. Bueno, pero allí hay docentes extranjeros en su gran mayoría, cobrando un salario por encima del promedio del salario del docente dominicano, y adicionalmente el centro educativo escoge a los mejores estudiantes de la zona, no trabaja con todos los estudiantes. Bueno, estas características de ese centro modelo no pueden ser extrapoladas al conjunto del sistema. ¿De acuerdo? El ejemplo que nosotros desarrollamos durante el pasado año escolar en estos centros que les comentaba, sí tiene desde el diseño previsto poder rápidamente aplicarse en cualquier centro educativo del país, en cualquier región, independientemente de sus características específicas, y hacer que estos factores funcionen para que se pueda tomar esa decisión. Educa no es la entidad competente para tomar las decisiones, eso es el Ministerio de Educación. Nuestra tarea llega hasta como queríamos probar. Hay un modelo, hay evidencia, hay datos que nos permiten determinar justamente cuándo funcionó y cuándo no, y con esa información tratar de persuadir a las autoridades del Ministerio de Educación para que adopten esta metodología, para que adopten esta estrategia que maximiza los recursos del Ministerio, que no le representa ningún gasto adicional ni al sistema educativo ni a ningún otro actor del Estado o del sector privado, sino que se alinean los esfuerzos que ya están con una lógica, con un orden, con un plan,
con la participación de profesores profesionales, mentores de esos centros educativos que están muy cercanos a ellos, y trabajando sobre las 3 fragilidades más relevantes que encontramos en la gestión institucional de los centros educativos. La primera, la necesidad de que los profesores puedan planificar más y mejor, porque hay ahí debilidades claramente identificadas. Segundo, lo asociado a que una vez se planifique, cómo yo soy capaz de ejecutar esa planificación con éxito en mis horas de clase, el uso del tiempo, las dinámicas, las didácticas que aplico, y luego aprender a evaluar al estudiante, no solo para calificarlo, sino como un insumo para yo poder ajustar mi planificación. Todo esto en función de un objetivo de aprendizaje. Cuando se sigue, no estamos hablando de física cuántica o de ingeniería aeroespacial, estamos hablando de aprender a leer y de aprender a comunicar ideas y a poder desarrollar con cierto grado de habilidad mínimo las herramientas lógico-matemáticas que nos permitan facilitar el pensamiento. Entonces, estas herramientas están ya a disposición del Ministerio de Educación. Esperamos que tomen la decisión de expandir, de seguir probando. No seríamos nosotros prudentes en decir que ya se pase a una escala de todo el sistema. Lo más prudente sería escalar progresivamente en un número mayor para probar que el método funciona y luego eventualmente sí expandir hacia, digamos, proporciones más significativas del estudiantado. Estás hablando, te estoy escuchando hablar, Darwin, y lo explicas tan bien y de una forma tan contundente y sencilla que me parecería increíble que hubiese algún energúmeno incapaz de entenderlo. Entonces, pensándolo de esa manera, no puedo comprender como lo que nos estás explicando, alguien sentado en la silla de no sé quién, no quiero ni ponerle nombres ni apellidos, en un ministerio de educación, no es capaz de coger eso y aplicarlo. Porque dices que está funcionando, que hay resultados, que es extrapolable, que puede dar resultados en X cantidad de tiempo, que están identificados los 3 factores, todos ellos curiosamente relacionados con el profesorado, cómo administrar su tiempo, cómo dar la clase y cómo poder evaluar a los alumnos. Eso es como darle la fórmula de la Coca-Cola a alguien para que tenga éxito. Y resulta que estamos fracasando desde hace casi 10 años. Sí, de acuerdo. Y en gran parte, digamos, esto parte de los análisis de vanguardia en el área que uno de los maestros que nosotros tenemos aquí, el doctor Javier Sales Martín, profesor de Columbia y que es un consejero permanente de Educa, candidato a Premio Nobel de Economía y un enamorado de los procesos de innovación y educación, con la comunidad internacional nos dice, nosotros debemos, como en muchas áreas, reconocer que nuestras herramientas, nuestros lentes sobre el cual analizábamos el sistema educativo están obsoletos tanto como el sistema educativo y necesitamos aprender. Con base en esto nosotros hicimos esta experiencia. La experiencia la hicimos para aprender y en los 55 centros no funcionó positivamente. Funcionó solo en aquellos donde el mecanismo asociado a la gestión institucional, la pedagógica, la integración de la tecnología, el rol del liderazgo y el compromiso docente y la participación de la comunidad se logró amalgamar en función de un proceso. Y cuando esos 5 ejes trabajaron de la mano y pudimos ir solventando las deficiencias en los 3 componentes que les mencionaba, la planificación, la ejecución de esta y la evaluación de aprendizajes, con el apoyo de un docente muy profesional del Ministerio de Educación, que está allí sin asignación de funciones y que hay un ejército de ellos allí listos para trabajar, es un ejército de coroneles disponibles para apoyar el sistema, pues lo pusimos a trabajar en esa dirección. Y solamente, quiero insistir en esto, en 90 días, donde se logró que esto funcionara, se aumentó en un 40% el nivel de aprendizaje.
Y me dices además sin que eso dispare presupuestos ni nada. O sea, no le está costando más dinero al Estado, es con el dinero que tenemos. Ni un solo peso. Yo, cuando le presentaba esta idea junto con mi junta directiva al señor presidente de la República, le decía que el costo de la formación de los más de 1.000 educadores de este proceso fue de $10, porque fue el costo de la licencia de Zoom para desarrollar los cursos que Educa planificó y que ejecutamos con el propio talento que hay en el sistema educativo. Es decir, aquí no hay un presupuesto adicional. No, obviamente esta no es una tarea, porque siempre está la suspicacia de que Educa cobra o intenta generar ingresos, como se ha dicho, captando una parte del 4%. Todo lo contrario, lo que queremos es optimizar ese presupuesto, porque como las necesidades son tantas, el sistema necesita ser más eficiente. Nosotros entendemos que ahí hay una vía, no decimos que sea la única, puede haber otras, porque sería muy... ¿Qué te dice la gente del Consejo Educativo cuando tú le explicas todo esto, Darwin? Yo creo que entienden que la experiencia es valiosa, y esperamos que tomen la decisión favorable de implementarla a una escala mayor. O sea, tú le explicas esto, se quedan callados y te dicen, sí, la experiencia ha sido valiosa, y ya. Sí, tal vez es el resultado que yo tengo hasta el momento, y no tengo evidencia para decir por el momento que el proyecto ya está autorizado a comenzar. Pero también los tiempos son importantes tenerlos en cuenta. Recordemos que el calendario escolar está iniciando el día de hoy. Claro. Y nosotros esto lo hemos presentado justamente a finales del mes de junio, cuando pudimos, principios de julio, cuando tuvimos los resultados de la experiencia aplicada durante el año anterior. Es decir, esa necesidad, es muy probable, y esto corre por mi cuenta, no quiero comprometer a Educa en todo caso con esto, pero las deficiencias en planificación, en implementación de la planificación y en evaluar la gestión que vemos en los centros educativos trasciende a otros estamentos del sistema educativo dominicano. Esto muy probablemente esté ocurriendo a nivel de los distritos, a nivel de las regiones y a nivel de la sede ministerial. Entonces, este tipo de elementos son los que le permiten a un plan ejecutarlo, porque las ideas que se tienen en general son muy buenas, pero la idea en sí misma no genera un valor. El valor es la aplicación de una idea a un proceso sistemático, consecuente, coherente, debidamente planificado y consistente en el tiempo. Por eso hablaba de que la necesidad de ciertas políticas, como por ejemplo haber ganado el concepto del modelo híbrido, y nosotros lo discutíamos estos días internamente aquí en Educa, se presenta estas contingencias del huracán Fiona. ¿Por qué declarar cerradas las escuelas y no aprovechar e iniciar de manera híbrida y poder con todos aquellos estudiantes que tienen la posibilidad de iniciar? Porque es muy loable la búsqueda de la igualdad y la equidad. Hoy lo conversaba con unos colegas de ustedes, pero siempre esa búsqueda de la equidad y de la igualdad debe ser hacia arriba, nunca hacia abajo. Es decir, tratar de igualar a los desiguales, llevándolos a un mínimo común, no tiene sentido. No tiene sentido. Eso no tiene sentido. O sea, no va a estudiar nadie de forma híbrida porque hay muchachitos que no pueden. No, vamos a que estudien los que puedan estudiar. Y vamos a tratar de solucionar el problema de los demás. Tratar de poner todo el esfuerzo para que aquellos que están por fuera de eso se incorporen rápidamente. Ese es el espíritu. Muchas veces con esa idea de impartir justicia se trata bueno, ya lo decía Aristóteles, no hay mayor injusticia que dar a los desiguales las mismas cosas.